FIPA Túnez es la agencia de promoción de la inversión extranjera en Túnez del Ministerio de Desarrollo, Inversión y Cooperación Internacional. Nuestra misión es ayudar a informar y ayudar al inversor en todas las etapas de su proyecto en Túnez, desde la declaración hasta la producción y la exportación y en toda la vida de su proyecto en Túnez. En Túnez hay muchas oportunidades para el inversor español y el inversor en todos los sectores. Por ejemplo, tenemos oportunidades de inversión en el sector de automoción, el sector aeronáutico, el sector textil, el sector farmacéutico y también para la cooperación en el sector de agricultura. Y creo que con la nueva ley de inversión de 2017 hay muchas ventajas, hay muchas primas hasta el 35% y también la contribución patronal durante 10 años y hay también la ley transversal que facilita mucho la implementación de los proyectos en Túnez y creo que con la ley transversal para facilitar la inversión en Túnez hay procedimiento más fácil para hacer una inversión o para buscar un socio en Túnez. Y creo que con nosotros, con FIPA, pudimos organizar visitas a Túnez y facilitar el procedimiento para declarar el proyecto y hacer la inversión. Y como he dicho, hay proyectos que pueden ser con el público y con partenariado público-privado y hay oportunidades de inversión en Túnez como las energías renovables y el sector de turismo medical, el ecoturismo, el sector de componentes de automóviles. En Túnez tenemos una tasa de integración hasta el 45 o 40% del sector de automóviles. Por ejemplo, cuando compramos un coche, tenemos 40 o 38% de las partes fabricadas en Túnez. Y hay oportunidades, por ejemplo, en el sector de agricultura biológica. Túnez es el campeón del mundo para producir la aceite biológica o oliva biológica con más que 20 o 220 hectáreas dedicada a la oliva ecológica. Y también para verduras ecológicas, y tenemos un éxito en Túnez con una empresa española que se llama Sanlúcar, que produce verduras con agua caliente en el sur del país y también tiene un proyecto en el norte del país para producir frambuesa y otro. Y para el sector aeronáutico tenemos en Túnez el representante de Airbus. Es una empresa muy conocida y que se llama Aerolia en 20 hectáreas y tenemos ventajas en este sector. Tenemos un tecnopark del aeronáutico más que 200 hectáreas. Y el sector aeronáutico ahora tenemos más que 80 empresas que trabajan en Túnez.
Ahora podemos hablar también del sector del textil técnico, el sector de textil técnico, textil para la industria de automoción, para el sector aeronáutico, pero también tenemos investigaciones para el textil, si puedo decir textil inteligente. Por ejemplo, hay investigaciones para hacer el textil que puede detectar la tensión arterial de la persona. Y para el sector farmacéutico creo que tenemos éxito en Túnez porque si una empresa que tiene la AMEM en Túnez, la autorización para vender el producto, el medicamento en Túnez, puede vender en otro país. Pero podemos hablar más del sector del offshoring. El sector del offshoring y tenemos éxitos con ingenieros tunecinos que pueden producir y crear aplicaciones y programas para gran grupo mundial y pueden colaborar con muchas empresas como HP, Microsoft, Siemens y otras empresas en Túnez. Y hace 2 semanas la empresa japonesa ha elegido, la empresa japonesa Sumitomo ha elegido Túnez para trabajar en el sector de automoción. Entonces, hay oportunidades en Túnez, hay muchas oportunidades y creo que tenemos que trabajar juntos y no somos en competencia, pero tenemos que alargar campañas juntos y buscar partenariado entre empresas españolas y empresas tunecinas.